La guerra entre Rusia y Ucrania, que Moscú presenta como una guerra con los países de la OTAN encabezados por los Estados Unidos, parece estar escalando. No tanto en términos militares como en la retórica que sale del Kremlin, que rápidamente volvió a las amenazas que Putin y su entorno vienen agitando casi desde el inicio. La posibilidad de que armas nucleares sean utilizadas en el conflicto. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету, территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. No es la primera vez que estas amenazas se formulan. Moscú fue trazando sucesivas líneas rojas para un eventual uso de armas nucleares que fueron cruzadas varias veces por Ucrania y sus aliados sin otras consecuencias que la intensificación de la guerra convencional. Esta vez, el disparador es el tardío permiso que la saliente administración Biden concedió a Kiev para emplear misiles tácticos de origen estadounidense en el ataque a blancos militares dentro de Rusia. Una ventana de oportunidad de un mes y medio que podría terminarse apenas Donald Trump asuma la presidencia. This is too little and too late. Ukraine is on a losing trajectory, and this seems very much like a guilt trip on the part of the outgoing Democratic administration, who know they have not done enough, who have been overly cautious, and their intention was always not for Ukraine to win the war, but just to keep them in the war. En realidad, Ucrania ya venía atacando sistemáticamente bases militares así como depósitos de combustible y municiones dentro de Rusia con armamento de fabricación propia, en especial drones de larga distancia que pueden golpear hasta 1.200 kilómetros. Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун, і не один, і тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Los ataques de los últimos días con el sistema de misiles balísticos tácticos estadounidenses y los misiles Storm Shadow británicos, que ya fueron empleados muchas veces en la guerra por Ucrania, aunque no dentro de Rusia, ocurrieron dentro de un rango de no más de 300 kilómetros. Pero no es el rango, sino la venia occidental para el uso de esas armas en territorio ruso lo que está en juego, algo que además el Kremlin sostiene que Ucrania no puede hacer por su cuenta sin ayuda estadounidense en el terreno. If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia, and we'll react accordingly. La situación coincide además con la oficialización de la nueva doctrina nuclear rusa, que establece que un ataque convencional contra Rusia por parte de un país sin armas atómicas pero respaldado por una nación con capacidad nuclear podría ser respondido con un ataque nuclear. Es exactamente el caso de Ucrania, y los Estados Unidos y Rusia se esfuerzan por volver creíble el nuevo criterio. We aren't surprised by Russia's update to its nuclear doctrine. It's something that they've been signaling that they intend to update over the last several weeks. It's the same irresponsible rhetoric that we've seen before and that we've seen, frankly, for the past 2 years. And we don't see any, we don't see any changes that need to be made to our own nuclear posture as well. Los observadores de la guerra en Ucrania creen que el uso de los misiles tácticos de la OTAN no cambiará el curso del conflicto, aunque puede ayudar a las fuerzas ucranianas. Otros están convencidos que Rusia no tiene margen para lanzarse a otra guerra con Occidente a escala mundial ni a usar armas nucleares dentro de Ucrania, lo que no lo ayudaría a cumplir sus objetivos militares en momentos en los que precisamente avanza trabajosamente en el este ucraniano. This is a dramatic step because it does give the Ukrainians the ability to hit really important military points and infrastructural points inside Russia, and that will absolutely have an effect on Russia's ability to wage war. But it won't win Ukraine the war outright, and certainly not in the immediate future, and not at all, to be perfectly honest with you.
Desde el Kremlin apuestan por ahora a operaciones psicológicas que parecen surtir efecto. Una amenaza de ataques misilísticos masivos sobre Kiev llevó a Washington a cerrar temporariamente su embajada allí. En la televisión estatal rusa, en tanto, se emiten videos que muestran cómo sería un eventual ataque nuclear ruso contra Europa. Rumania, Polonia, República Checa, los países bálticos, Alemania, Francia y el Reino Unido y sus capitales serían los blancos elegidos. Desde Estados Unidos aseguran que no detectan movimientos inusuales del arsenal nuclear ruso y por lo tanto no hay motivo de alarma inmediata. Se cree en cambio que Moscú recurrirá a tácticas de guerra híbrida contra sus enemigos de la OTAN, como lanzar operaciones de inteligencia en territorio europeo, dirigir flujos migratorios hacia las fronteras de Polonia y Finlandia, sabotajes a redes de comunicaciones y energía y uso de redes sociales y fake news para crear polarizaciones y conflictos. En el próximo mes, y a medida que se acerca el cambio de gobierno en los Estados Unidos, se espera que los combates en Ucrania se intensifiquen y con eso también la incertidumbre de que la escalada pueda salirse de control. Bien, vamos a hablar de armas nucleares, recién lo planteamos en el informe. Armas nucleares en Europa, Leticia. Bueno, a ver, Estados Unidos, 100 cabezas nucleares en Europa. Exactamente. Pero aclaramos en Europa, porque en Estados Unidos casi 4.000. Claro, son más de 4.000 Claro. las que están en Europa, 100 cabezas nucleares. Exacto. Y como se ve en el mapa, justamente con el mismo Perfecto. color, estamos hablando de Alemania, Italia y Bien. Turquía, donde están estas 100 cabezas Sí. nucleares. Bueno, el Reino Unido, 225 cabezas nucleares. Francia, Francia. 290. Bueno, el punto central, Rusia. Sí, mirá. Rusia, que es el que más Mirá la tiene, cifra, 4.489 Sí. cabezas nucleares, más que Estados Unidos, un poco más que Estados Unidos. Pero bueno, este es el mapa de las armas nucleares en Europa en este contexto en el cual se empieza a hablar, Pablo, si bien lo decíamos fuera del aire, hace meses que venimos Totalmente. hablando de esto y de las advertencias de Vladimir Putin, bueno, en estos últimos días con muchísima más fuerza, por eso este es el mapa de los países que cuentan en Europa, estamos hablando con armas nucleares. En lo que respecta a Rusia, inclusive el propio Vladimir Putin en los últimos días firmó un decreto. Sí, así es, cambió justamente lo que tiene que ver en materia de seguridad, la doctrina, Claro. por la cual podría llegar a responder con armas nucleares a un país, como es el caso de Ucrania, que no cuenta con armas nucleares, pero que se considera que es apoyado por países que sí tienen con armas nucleares. Por eso la firma de este decreto, no solo pensando en Ucrania, sino pensando en otros países. Sí, y pensándolo, me parece que siempre funciona el tema de las armas nucleares, o lo que se Claro. busca muchas veces es disuadir, porque sabemos que realmente sería una catástrofe. No, sí, de hecho, sí, lo sí, hemos sí. escuchado, ¿no? Al propio Putin mencionarlo en su momento, decir que si se iba a un ataque con armas nucleares estábamos hablando de el fin de la civilización, ¿no? Planteándolo en esos términos drásticos. Entonces, por eso muchas veces justamente funcionan estas amenazas para advertir, ¿no? Un Vladimir Putin que, bueno, además responde, y todo este discurso, no solo de él, sino de otros funcionarios del gobierno, que empezó a escalar justamente como consecuencia de lo que comentábamos, y se veía en el informe de la decisión de Estados Unidos de habilitar a Ucrania a utilizar misiles en territorio ruso. Pablo, recordemos que ya va a ser casi 3 años, ¿no? En febrero se van a cumplir 3 años de la invasión a Ucrania, del comienzo de la guerra. Desde ese momento siempre el límite estaba entre, o al menos desde Rusia el planteo era, estamos en guerra en Rusia, entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN, por el hecho de que los miembros de esta alianza envían armas a Ucrania, ¿no? De hecho, justamente ese es el temor de Volodymyr Zelensky, que puede pasar después del 20 de enero, cuando asuma un Donald Trump, que ya lo hemos contado, dice que en 24 horas termina la guerra, que ha puesto o ha cuestionado el financiamiento por parte de Estados Unidos para continuar, digamos, con la guerra en Ucrania. Así que, por supuesto, se dan todo en ese contexto también. Bueno, a partir del 20 de enero, una vez que asuma Donald Trump, podría empezar a escribirse otro capítulo muy diferente en este conflicto, ¿no? Sí, Bastante diferente. Porque, de hecho, bueno, sabemos que también es un Trump que tiene, o se espera, un vínculo más aceitado con Vladimir Putin. Sí, claro. Lo hablábamos con Andrés Servín-Pon hace unos acuerdo. días, ¿no? Que además él planteaba algo que a mí me parece que es fundamental. Lo que se espera de la política exterior de Trump es una rivalidad mayor con China, mayor en lo económico, en lo comercial, más que el enfoque que ha tenido fuertemente la política exterior de Joe Biden de apoyar muy fuerte a Ucrania, y una rivalidad también muy fuerte con Vladimir Putin, ¿no? Esta situación
podría llegar a cambiar. Bueno, muchos cuestionamientos también a por qué Biden decide habilitar justamente estos misiles cuando quedan 2 meses para retirarse. Esto era uno de los grandes cuestionamientos y que bueno, que el propio Trump de hecho ha hecho este cuestionamiento, ¿no? De que se llegue a esta instancia de bueno, tensión. vos planteas recién el ataque de Ucrania a Rusia, pero Rusia respondió el ataque de Ucrania con un misil, allí está, hipersónico, allí lo tenemos, hipersónico experimental, Sí, misil balístico Oreshnik, Exacto. así lo llamaron, Pablo. A ver, una de las cuestiones, sin entrar en detalles, por la cuales se destaca es por la velocidad. De hecho, veía la propia propaganda desde Rusia, ¿no? Cómo comparaban las velocidades con otros vehículos, desde un avión a un avión de combate. Bueno, allí las consecuencias, Leticia, del ataque, recién lo estamos observando, ¿no? En la ciudad de Dnipro fue. Sí, y las comparaciones era, por ejemplo, ponían un avión de combate que tiene 3.500 más o menos kilómetros por hora. Claro, las diferentes velocidades. Las distintas velocidades. Y este misil hipersónico es 12.250 kilómetros por hora, es decir, una velocidad muy mayor, ¿no? Diciéndolo ahí que lo hacían como experimental. Y bueno, todo el temor que genera en este contexto que estamos mencionando. Obviamente, a ver, ¿no? lo de Rusia fue una respuesta a Ucrania y un mensaje muy profundo y muy directo, ¿no? No solamente Ucrania, obviamente. Digamos, no solamente Ucrania, no, sino, para nada. supuesto, yo creo que la finalidad, más allá de advertirle una vez más a Ucrania, de advertir al resto del mundo. Totalmente, ¿no? Pablo. De hecho, para cerrar, también contar que se espera que este martes se reúnan los embajadores de la OTAN. Esto había sido un pedido de Volodymyr Zelensky de pedir una reunión de emergencia justamente para tratar, por supuesto, toda esta tensión. De hecho, si se miran los medios de comunicación, las publicaciones, algunas que hablaban con, bueno, muchas, digamos, marcando esta posibilidad de que se vaya a un ataque nuclear en Europa. Así que, por supuesto, es una Europa en alerta, un mundo en alerta por lo que puede llegar a pasar en este contexto. Hay que prestar mucha atención a la reunión de este martes, ¿eh? Sí. Si me preguntas a mí, yo creo que Putin va a esperar un poco a que llegue Donald Seguramente. Trump. Y esperemos que así sea, que no avance. Sí, claro que sí. Pero hay que prestar mucha atención a la reunión de este martes, una reunión clave, ¿no? La tensión está. Totalmente, totalmente, si no hubiese reunión. Sí, totalmente, Pablo. Bien, vamos a seguir recorriendo el planeta. Más noticias en este resumen. Vamos. China, dispuesta a hablar con Estados Unidos. El gigante asiático anunció su predisposición a retomar un diálogo activo con Norteamérica, basada en el principio de respeto mutuo y la promoción del desarrollo de las relaciones bilaterales, económicas y comerciales. Nicaragua, Daniel Ortega con más poder. El Congreso, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobó de forma unánime la reforma constitucional propuesta por el presidente del país, que le otorga amplios poderes a él y su esposa. Islandia, en alerta. Un volcán cercano a la ciudad capital entró en erupción, convirtiéndose en el 7º evento de este tipo en la zona desde diciembre. La longitud de la fisura del volcán situado en la península de Reykjanes se estima en unos 3 kilómetros. Una central geotérmica y los 2 hoteles de la mundialmente famosa Laguna Azul fueron evacuados.